Unidad 2, Edad Media, la Alta Edad Media y el manuscrito iluminado. En palabras de Mex, la luminosidad vibrante de las láminas de oro reflejaban la luz desde las páginas de los libros manuscritos, producía la impresión de que la página estaba iluminada literalmente. Este efecto deslumbrante dio origen al término manuscrito iluminado, que actualmente se utiliza para todos los libros manuscritos, ilustrados y pintados producidos desde el final del Imperio Romano hasta que los libros impresos sustituyeron a los manuscritos. Como ya vimos anteriormente, fue la civilización egipcia la que desarrolló el papiro como material soporte de la escritura, en rollos que permitían volcar los textos y las ilustraciones en una cara y enrollar este material producido a partir del entrecruzamiento de fibras vegetales mediante un proceso particular. Será a partir del año 400 después de Cristo aproximadamente que este material pasa a ser considerado como pagano, a partir de la aparición de otro soporte que cubrirá las necesidades de la Iglesia cristiana. El pergamino fue el principal soporte para la escritura en los manuscritos medievales, utilizado ampliamente desde la antigüedad hasta la llegada del papel a Europa. Se fabricaba a partir de pieles tratadas de animales como ovejas, cabras o terneros, sometidas a un proceso de limpieza, estiramiento y raspado para obtener una superficie lisa y medianamente flexible. Es más resistente que el papiro y soporta bien la escritura en ambas caras. Para su preparación se alisaba con piedra pómez y se recubría con polvo de tiza para mejorar la adherencia de las tintas. Desde la Edad Media, entre el siglo V y el siglo XV, va a ser el soporte por excelencia del escrito cristiano. Esta producción va a dar cuenta del manuscrito iluminado o llamado directamente los códices medievales. Va a ser en el scriptorium medieval, ese lugar del monasterio donde los monjes y los escribas trabajaban en la creación, la copia, traducción, iluminación y encuadernación de estos manuscritos. Ese espacio va a convivir con la biblioteca, que era el lugar donde se almacenaban y se guardaban estos libros, manuscritos, terminados, donde los monjes podían estudiarlos, leer y consultar todos los textos que se iban produciendo. En este scriptorium, dividido en distintos estamentos para ese trabajo, se ubicaba en primera instancia el scritori, ese erudito con gran dominio del idioma, del griego y del latín, que iba a ser el encargado no solo de las traducciones, sino del diseño completo de página. Por otro lado, el copista era el especialista dominando las técnicas caligráficas, encargados de volcar el texto en los espacios indicados por este scritori. Por otro lado, los iluminadores eran aquellos ilustradores que se encargaban de el diseño y de la factura de todas las miniaturas que iban decorando y dando vida a las páginas de los códices. Los códices medievales, en realidad, más allá del valor litúrgico funcional, tenían evidentemente un valor netamente pedagógico y comunicacional vinculado a la instancia evangelizadora y doctrinaria de la misma Iglesia. En cuanto a los documentos que hoy tenemos, el Virgilio Vaticano del año 400 va a ser el escrito más antiguo, ilustrado y conservado que tenemos al día de hoy. Tiene un diseño constante con un bloque ancho de texto en capital rústica libraria, y las ilustraciones, que son del mismo ancho que ese bloque de texto, están enmarcadas con guardas de colores vivos que se sitúan alternadamente
en la parte superior, en la parte media o la parte inferior de la página. El libro original tenía 440 folios, de los cuales solo se han conservado 76, 50 de ellos con ilustraciones. El Virgilio Vaticano es totalmente romano y pagano en su concepción y ejecución. La escritura es romana y las ilustraciones recuerdan los colores intensos y la ilusión espacial que tenían, por ejemplo, los frescos murales de Pompeya. El método pictórico de la ilustración, similar a esta romana tardía, combinando con capitales rústicas, representa lo que se va a denominar como el estilo clásico de los códices. Por otro lado, el manuscrito insular o celta va a ser el nombre que adquieren todos los códices que son producidos en las Islas Británicas, específicamente en Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra. Estos manuscritos son conocidos por la profusión de sus ilustraciones, iluminaciones totalmente intrincadas con patrones celtas y letras completamente ornamentadas. Algunos de los ejemplos más famosos de estos manuscritos insulares incluyen el libro de Durrow del año 680, el Evangelio de Lindisfarne de 698 y el libro de Kells aproximadamente del año 800. El libro de Durrow del año 680 es un evangeliario y constituye quizás el evangelio iluminado más antiguo de Gran Bretaña e Irlanda. El texto comprende los 4 evangelios, además de textos introductorios, y consta de 248 hojas de pergamino ricamente decoradas y contiene 6 páginas tapiz, que son las páginas cubiertas totalmente de ilustración y ausentes de texto. En este caso vemos la página inicial del Evangelio de San Marcos, al centro la página inicial del Evangelio de San Lucas y la página inicial del Evangelio de San Mateo. Páginas completas con los 4 símbolos de los evangelistas y finalmente contiene 6 páginas con el texto decorado con ornamentos. Por otro lado, la decisión de llenar o de cubrir todo el espacio decorativamente también se visualiza claramente en las páginas tapiz y en aquellas con texto donde la resolución sintáctica, la decisión de composición en la página, con estos bloques de texto en los cuales todo se decora y este entrelazo y las tramas cubren todos los intersticios y se minimizan los espacios vacíos. Este recurso gráfico de provocar una gradación decreciente de la escala en las líneas de texto se denomina diminuendo y lo podemos observar claramente en varias páginas como las que estamos viendo en este momento en pantalla. También se puede apreciar haciendo un zoom y mirando el detalle en esta riqueza de decoración, cómo se determinan tramas de puntos que generan una suerte de bloques a modo de respaldo de las palabras de las primeras líneas de texto que van reduciendo la altura a medida que se recorre el mismo de arriba hacia abajo. Más ejemplos de páginas tapiz que sirven de cierre o de apertura de las distintas partes del texto del códice y fueron profusamente iluminadas con los entrelazos y las guardas celtas como herencia cultural que se utiliza como recurso decorativo principal. Por el lado de lo caligráfico, ya vimos que la escritura uncial, así llamada porque se escribía entre 2 directrices con una separación de una uncia, que era la pulgada romana, tiene un origen griego en el siglo III a.C. aproximadamente, pero va a ser en estos monasterios cristianos insulares donde se identificó con la producción del manuscrito celta. Un ductus con
menor cantidad de trazos, en su mayoría curvos, van a redundar en una mayor facilidad de escritura y por lo tanto una mayor velocidad que con las capitales cuadradas o las rústicas librarias anteriores. Los rasgos ascendentes y descendentes fueron las alteraciones más importantes, seguidos por los giros de la herramienta en los trazos básicos y en la superposición de los trazos. El uso se extendió por todo el occidente latino medieval desde el siglo IV hasta el siglo IX. Y según podemos recuperar del libro de Mex, estos trazos que se extendieron, tanto los superiores como los inferiores, dieron lugar a la aparición de las semiunciales, como proceso que va a culminar, según este autor, definiendo el doble sistema de mayúsculas y minúsculas. En este caso tenemos que hacer la salvedad que no hay coincidencia en todos los autores respecto de esta afirmación. Por el lado del códice o el libro de Lindisfarne del año 698, podemos ver que tiene una encuadernación con tablas de madera forradas con cuero teñido, aplicaciones de placa de oro con piedras preciosas, y es considerado uno de los mayores ejemplos del arte religioso en Inglaterra. Esto muestra el nivel de importancia de estos libros, que llega a una exquisitez absoluta respecto de la encuadernación, tanto como la realización de su interior. El libro incluye 5 páginas tapiz en las cuales se puede también apreciar los rasgos de entrelazo en guardas y decoración de capitulares, como mencionamos anteriormente. También hay imágenes de página completa de los 4 evangelistas y una página iluminada, Xi Rho, en la cual las primeras letras del nombre de Cristo se abrevian y se escriben en griego como XPI. El libro de Kells contiene los 4 evangelios constitutivos del cristianismo, precedidos de prólogos, resúmenes y transiciones entre ciertos pasajes. Está redactado en mayúscula con un estilo caligráfico típicamente insular, con tintas negra, roja, malva y amarillo. El manuscrito consta actualmente de 340 hojas en pergamino. Se estima que se han perdido una treintena de páginas a lo largo del tiempo y en estas sucesivas reencuadernaciones que ha sufrido. Cada página de texto contiene entre 16 y 18. Contiene las imágenes simbólicas de los 4 evangelios. El buey representa a Lucas y el águila a Juan. La imagen de la derecha es el folio 7, que contiene la imagen de la Virgen y el niño. Se trata de la más antigua representación existente de la Virgen María en un manuscrito occidental, y se ilustra con las características propias de la etnia de la región, como los cabellos rubios o rojizos, la piel clara, caucásica y ojos claros. Esto evidencia el objetivo de una mayor identificación con el pueblo a evangelizar que si se respetaran los rasgos semitas. A la izquierda, de las tablas canónicas, otras totalmente llenas de motivos ornamentales de una complejidad extraordinaria, así como pequeñas ilustraciones que acompañan a las páginas de texto. La página de la derecha está dedicada a la detención de Jesús, que se ilustra inmovilizado por 2 personajes claramente más pequeños que él, y todo este conjunto representado bajo un arco estilizado y decorado. En el folio 34 aparece nuevamente, como veíamos en los códices anteriores, este célebre monograma de la Encarnación, compuesto por las letras Xi y Rho, que son las 2 primeras letras de la palabra Cristo en griego. En la página que vemos a la derecha está consagrada a la tentación de Cristo, Jesús, que se ve nada más que el busto, está en la cúspide del templo, como cúspide de la iglesia,
con una muchedumbre a la derecha que posiblemente represente a los discípulos, y debajo de él la figura tenebrosa de Satanás, mientras dos ángeles vuelan por el cielo. Por otro lado, el texto contiene la asombrosa cantidad de 2100 mayúsculas decoradas y está escrito en una caligrafía conocida como mayúscula aislada, una variante de la uncial irlandesa con un grado de regularidad asombroso e insuperado. A pesar de que a lo largo del estudio de este códice se ha determinado que todo el texto fue realizado por 3 escribas diferentes. En cuanto a la caligrafía, a diferencia de la uncial, la semiuncial introduce formas más cursivas y minúsculas, mantiene un aspecto redondeado, similar al de la uncial, pero con una mayor conectividad entre las letras. Algunas de ellas, como la B larga, la D, la H y la L, representan trazos que superan la línea superior, estos trazos ascendentes, mientras que otras letras como la P, la Q y la Y tienen rasgos descendentes, lo que le da una estructura más variada al texto que se puede apreciar, por ejemplo, en estas imágenes. Las semiunciales sirvieron de base para el desarrollo de la escritura carolingia en el siglo VIII. Con el tiempo, estas semiunciales fueron reemplazadas gradualmente por las escrituras minúsculas nacionales, que vamos a ver en otras imágenes, como la merovingia, visigótica, la propia insular o la carolingia. Todo esto a partir del siglo VIII. Va a ser con Carlomagno justamente que se pretende estandarizar el diseño de página, el estilo de escritura y la ornamentación en general. Se logró reformar el alfabeto que finalmente es impuesto por mandato real en el año 789. Esta escritura carolingia tiene como base la escritura ordinaria de finales de la antigüedad, pero combinada con las innovaciones celtas, como el uso de las 4 directrices y los rasgos ascendentes y descendentes que propone. La minúscula carolingia es la precursora del alfabeto actual de caja baja. Resultaba más práctico, más legible y más fácil de escribir, y los caracteres estaban separados en lugar de estar unidos, con lo cual se reducía significativamente la cantidad de ligaduras. Se convierte de esta manera en estándar europeo durante un tiempo, pero a medida que fueron pasando las décadas, en muchas zonas, un poco por el aislamiento, la escritura fue adquiriendo características netamente regionales. Las mayúsculas romanas, no caligráficas sino dibujadas, se utilizaban como capitulares y en encabezamientos, con la gran dedicación que vimos, una laboriosidad muy minuciosa, como el caso de la beneventiana en Italia, la merovingia en Francia, la irlandesa o celta en las Islas Británicas, y la escritura carolingia, que todavía está vigente en varias zonas, se suma a estas capitales latinas dibujadas que se había comenzado el proceso en esta dirección de constituirse finalmente el doble sistema de mayúscula minúscula que utilizamos hoy en día. Para cerrar, unas frases que encontramos en La Rebelión de los Signos que definen este protagonismo de la minúscula carolingia. Dice Raposo que, literalmente, la minúscula carolingia fue un alfabeto planeado como un sistema gráfico donde cada letra o mancha fueran profundamente estudiadas. La carolingia minúscula, que constituyó un excelente trabajo de identidad, aún hoy permite datar